organismo está hecho para estar activo de día y para descansar de noche. Entonces, para estas cosas y muchas más no hay adaptación posible. Entonces, ojo, no nos dejemos engañar con esta palabra adaptación, porque se usa con sentido a veces malintencionado, decir, bueno, total, el organismo se adapta a todo. No se adapta a todo. Se adapta a ciertas cosas, no a todo. Luego tenemos mecanismos de adaptación cultural. Son aquellas que no hemos desarrollado individualmente en nuestro organismo, sino que se han desarrollado como grupos, como colectivos, la adaptación cultural, que se basan en comportamientos de grupo. Por ejemplo, nosotros tenemos muy buenos mecanismos fisiológicos para adaptarnos al calor. Sin embargo, no tenemos buenos mecanismos fisiológicos para adaptarnos al frío. Entonces, ¿qué hacemos frente al frío? Nos abrigamos, comemos comidas que nos proporcionan más calorías, estamos adentro de un lugar, recurrimos a la calefacción, etc. Esos son mecanismos de adaptación culturales, no son fisiológicos, porque no tenemos mecanismos fisiológicos de adaptación al frío. Y por último, se habla de una adaptación genética, es decir, las poblaciones humanas son diversas, y esa es una de las riquezas fundamentales que tenemos como especie, la diversidad. Y esa diversidad es la que nos permite justamente afrontar distintos ambientes. Ahora, para un cierto ambiente hay individuos que están mejor dotados genéticamente y otros menos. Esos que están mejor dotados genéticamente serán los que se reproduzcan más y a la larga sus genes van a ir predominando y de esa manera la población se va a ir adaptando ya por características genéticas. Por ejemplo, porque hay pocos ejemplos de esto hasta ahora, porque los años que tenemos registrando estas cosas son varios miles, pero son pocos para ver estos efectos. Pero la gente que vive en la altura, poblaciones a 4.000 metros de altura, por ejemplo en Bolivia, tienen una nariz más ancha, lo cual permite el ingreso de aire más fácil, porque el gran problema de la altura es que la concentración de oxígeno disminuye. Entonces, van adquiriendo ciertas características que son más favorables. También tienen una mayor producción de glóbulos rojos. Como los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno a los distintos lugares del cuerpo, al haber más transportadores, pueden entonces llevar más moléculas de oxígeno a los distintos lugares del cuerpo. Pero acá también siempre está el pero de los límites, porque al aumentar la cantidad de glóbulos rojos, la sangre se vuelve más espesa. Al volverse más espesa, le ofrecen más resistencia al corazón, que tiene que bombear sangre contra la resistencia que esta sangre le ofrece. Entonces, es un mecanismo de adaptación, pero lleva en germen la desadaptación a largo plazo. Entonces, son estos mecanismos a veces fisiológicos, a veces genéticos. En este sentido, se discute mucho si estas características en la gente de la altura son genéticos o no.
En realidad parece ser, y hay una frase que resume esto, que dice que el recién nacido en la altura es un recién llegado a la altura. O sea que cuando nace no tiene esa propiedad desarrollada, sino que la va desarrollando durante la vida, reproduce en su vida lo que la historia humana ha producido. Entonces, en general, hay muy pocos ejemplos, si es que hay alguno, de verdadera adaptación genética. O sea, nos quedamos con la fisiológica y la cultural. Bueno, vamos ahora a hablar de cómo es la fisiología del trabajo muscular, cómo el organismo hace para realizar un esfuerzo físico, un trabajo muscular. Bueno, en primer lugar tenemos los músculos. Los músculos, los que en general desarrollan trabajo son los que se llaman músculos esqueléticos, o sea, los que van insertados a huesos en nuestro cuerpo. Esos músculos están formados por células que tienen una característica importante, que son excitables, o sea que frente a un estímulo responden, y la segunda característica es que son contráctiles, o sea, responden acortándose. El estímulo fisiológico es siempre un estímulo nervioso, siempre el estímulo viene del sistema nervioso, viaja por los nervios, llega al músculo, ahí transmite el estímulo y el músculo entonces responde contrayéndose. Al contraerse, por ejemplo, flexionamos el antebrazo sobre el brazo, o podemos caminar, podemos correr, podemos levantar un peso, etc. O sea, todos los trabajos musculares que hacemos son en base a estas dos características fundamentales de los músculos, que son su excitabilidad y su contractilidad. La capacidad para realizar un trabajo muscular no depende solamente de los músculos, sino que depende también del aparato circulatorio que tiene que proveer a esos músculos que se están contrayendo de suficiente sangre con los elementos nutritivos y el oxígeno para que puedan así realizar el ejercicio. Y también depende del aparato respiratorio, porque hace falta un aparato respiratorio que responda incorporando el oxígeno necesario, que lo transporta luego la sangre para llevarlo al músculo. Depende también entonces de que en la sangre haya también suficientes transportadores de oxígeno, o sea, de glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno hasta cada uno de los músculos. Y depende del sistema nervioso, que es el que da la orden. Y, por supuesto, la capacidad de realizar un trabajo muscular depende de las condiciones del medio. Dependen de la temperatura ambiente, dependen de la ventilación, dependen de la humedad, de la presencia o no de contaminantes, y depende también de las condiciones y organización del trabajo. El músculo, ¿cómo hace, digamos, para contraerse? Ahí lo que hace es transformar energía. ¿Qué energía? La energía química, que es la que le llega con los alimentos, y la transforma en energía mecánica, o sea, un acortamiento. Ese es el resultado. Nuestros músculos, como máquinas, son muy poco eficientes. ¿Por qué? Porque de la energía química que consumen, solamente el 20% la transforman en energía mecánica
y el otro 80% en calor que se tiene que disipar de alguna manera. Ese